Imagínate despertar en un país donde el tiempo parece haberse detenido, donde la electricidad es un lujo, una bicicleta es un símbolo de estatus y la vida cotidiana está marcada por desafíos extremos. Hoy vamos a viajar a Burundi, el país más pobre del mundo, donde la supervivencia es una lucha diaria, pero también un lugar de historia fascinante, cultura vibrante y paisajes impresionantes. Quédate hasta el final porque lo que descubrirás sobre este país desafiará todo lo que creías saber sobre la vida en la pobreza extrema. Dale like y suscríbete para más viajes fuera de la caja. Burundi es conocido como el país más pobre del mundo, y la realidad de la mayoría de su población es un ejemplo de lo que significa vivir en extrema pobreza. Imagina vivir con menos de 20 pesos al día. Eso no es solo una cifra, es la lucha diaria de millones de personas que intentan conseguir lo más básico: comida, agua potable y un techo donde refugiarse. Esta pobreza extrema no solo afecta a las familias individualmente, sino que se extiende por todo el país, convirtiendo cada rincón en un desafío de supervivencia. Una de las principales razones de esta situación es la falta de infraestructura. En Burundi, los servicios básicos, como la electricidad, son un lujo que pocos pueden permitirse. Solo el 5% de la población tiene acceso a electricidad. Esto no es solo una inconveniencia, sino un obstáculo para el desarrollo del país. La falta de luz limita el progreso en todos los aspectos de la vida cotidiana. En un mundo donde la educación, el trabajo y la comunicación dependen en gran medida de la electricidad, Burundi se encuentra en desventaja. La escasez de electricidad afecta a las escuelas, que no pueden ofrecer clases de noche o incluso durante el día en algunas zonas donde el sol no llega con suficiente fuerza. Además, sin acceso a tecnología moderna, los estudiantes no tienen acceso a los recursos educativos en línea que otros países pueden ofrecer a sus jóvenes. La falta de educación adecuada se convierte en una barrera para romper el ciclo de pobreza que afecta a las generaciones futuras. En el ámbito de la salud, la falta de infraestructura también es devastadora. Los hospitales y centros de salud carecen de equipos médicos, medicamentos y personal capacitado. Las enfermedades que en otros países podrían tratarse con facilidad, en Burundi se convierten en una sentencia de vida o muerte. Sin electricidad, no hay forma de mantener equipos médicos en funcionamiento, y las emergencias se manejan con recursos limitados. Además, muchas veces las personas tienen que recorrer largas distancias a pie, sin transporte adecuado, para llegar a un centro de salud, lo que puede ser fatal. Esta combinación de pobreza extrema, falta de infraestructura y servicios básicos limita enormemente las oportunidades para el desarrollo económico. La población se ve atrapada en un ciclo de carencias, sin posibilidad de mejorar su calidad de vida. Los jóvenes, que podrían ser el futuro del país, no tienen acceso a una educación de calidad que los prepare para los desafíos del mundo moderno, mientras que los adultos luchan por sobrevivir con trabajos precarios, sin acceso a tecnologías que podrían mejorar sus condiciones laborales y productivas. Es urgente que el mundo preste atención a la situación de Burundi, no solo por la pobreza que enfrenta, sino también por la falta de acceso a servicios fundamentales como la electricidad, la salud y la educación. Sin cambios significativos en la infraestructura y el acceso a estos servicios, Burundi continuará siendo un país atrapado en la pobreza, sin las herramientas necesarias para un futuro mejor. En Burundi, la bicicleta es mucho más que un simple medio de transporte. Es un símbolo de estatus, una ventana a la oportunidad y una herramienta que abre puertas a la movilidad. En un país donde la mayoría de la población vive en pobreza extrema y los medios de transporte son limitados, poseer una bicicleta es considerado un lujo. No es solo una forma de moverse de un lugar a otro, sino también un reflejo de las posibilidades económicas que alguien puede tener. Para muchos, tener una bicicleta representa la capacidad de acceder a mercados lejanos, transportar productos o incluso ofrecer servicios de transporte, lo que mejora las condiciones de vida y crea una pequeña fuente de ingresos. La bicicleta, por lo tanto, es un objeto de deseo, una herramienta que puede transformar la vida de una persona. En muchas zonas rurales de Burundi, donde la infraestructura vial es casi inexistente, la bicicleta es la principal opción de transporte. Las personas la usan para ir a trabajar, para llevar mercancías a los mercados, para transportar a familiares o para ir a la escuela. Aquellos que tienen una bicicleta se consideran afortunados, pues representan una cierta movilidad que les permite superar las dificultades geográficas y económicas del país. Pero lo que muchos no ven, es que esta oportunidad viene acompañada de un alto riesgo. Mientras que en otras partes del mundo las bicicletas son vistas como una opción ecológica y saludable, en Burundi el escenario es muy diferente. Las carreteras, en su mayoría, no están pavimentadas y son estrechas, empinadas y llenas de baches.
Las ciclistas deben enfrentarse a condiciones extremadamente peligrosas para poder avanzar. Las pendientes pronunciadas y las distancias largas se convierten en desafíos diarios, donde la fuerza física se pone a prueba constantemente. Las bicicletas, que en su mayoría son viejas y mal mantenidas, a menudo carecen de frenos eficaces o de piezas esenciales que las hagan seguras para el tráfico. El riesgo de accidentes es una constante. Sin frenos, y con caminos llenos de obstáculos, los ciclistas deben tener una destreza impresionante para evitar caídas y accidentes graves. En muchas ocasiones, los que transportan mercancías pesadas, como sacos de maíz, arroz o caña de azúcar, deben lidiar con el peso adicional que hace que el control de la bicicleta sea aún más difícil. Esta carga extra puede desestabilizar la bicicleta en las empinadas laderas que caracterizan muchas de las rutas de Burundi, lo que aumenta las probabilidades de caer o perder el control del vehículo. Los accidentes en Burundi son una consecuencia común de este estilo de vida tan riesgoso. Las calles en mal estado, las bicicletas defectuosas y la falta de capacitación para manejar correctamente en terrenos tan peligrosos hacen que las caídas sean casi inevitables. Las ciclistas que transportan productos o personas también se exponen a riesgos adicionales, pues deben maniobrar entre vehículos que se desplazan a alta velocidad o deben cruzar caminos sin señalización ni delimitaciones. Estos accidentes no solo pueden resultar en lesiones graves, sigue siendo una parte esencial de la vida diaria en Burundi. La falta de atención médica adecuada en muchas zonas rurales de Burundi empeora aún más la situación, ya que muchas víctimas de accidentes no reciben la atención oportuna que representa y el peligro constante al que se enfrentan los ciclistas crea una paradoja que no se puede ignorar. Por un lado, la bicicleta es una herramienta que puede generar ingresos, mejorar la calidad de vida y brindar movilidad en un país donde el transporte es casi inexistente. Pero por otro lado, es un recordatorio constante de los desafíos que las personas enfrentan en su lucha por sobrevivir y prosperar en un entorno difícil. Para entender mejor esta realidad, es fundamental pensar en cómo la falta de infraestructura en el país afecta no solo a las bicicletas, sino a todos los medios de transporte en general. Las carreteras sin pavimentar y los caminos rurales llenos de barro hacen que cualquier tipo de transporte, ya sea en bicicleta, moto o vehículo, sea una tarea ardua. Las ciclistas que se atreven a salir a la carretera enfrentan un entorno que está diseñado para poner a prueba su resistencia y destreza, mientras que al mismo tiempo no tienen las herramientas adecuadas para protegerse de los riesgos. En un país donde el acceso a servicios de salud, educación y recursos básicos es limitado, los accidentes relacionados con la bicicleta pueden tener consecuencias devastadoras. A menudo, las víctimas de estos accidentes no reciben la atención que necesitan, ya sea por falta de hospitales cercanos, de médicos capacitados o de infraestructura para tratar lesiones graves. Esto convierte un accidente común, como una caída de bicicleta, en un problema mucho mayor que podría poner en peligro la vida de alguien. Además de los riesgos físicos, la bicicleta también es un reflejo de las disparidades económicas y sociales en Burundi. Mientras que algunos pueden permitirse una bicicleta nueva, otros deben conformarse con modelos viejos y deteriorados, lo que aumenta aún más los peligros que enfrentan. La desigualdad en el acceso a medios de transporte seguros también crea una brecha entre aquellos que tienen la capacidad de mejorar su calidad de vida gracias a la bicicleta y aquellos que simplemente luchan por mantenerse a flote. A pesar de todo esto, la bicicleta sigue siendo un símbolo de esperanza y oportunidad en Burundi. Para aquellos que tienen la suerte de poseer una, es un recurso invaluable que puede marcar la diferencia entre el estancamiento y el progreso. Pero también es un recordatorio de los desafíos constantes que enfrentan aquellos que viven en condiciones de extrema pobreza, donde la supervivencia es una lucha diaria y donde los riesgos se vuelven parte de la vida cotidiana. Es hora de que el mundo preste atención a esta realidad y busque soluciones para mejorar la infraestructura, la seguridad y las condiciones de vida en Burundi, para que la bicicleta, en lugar de ser un símbolo de riesgo, se convierta en un símbolo de oportunidad segura para todos. Burundi, aunque es un país pequeño en tamaño, enfrenta uno de los desafíos más grandes relacionados con la densidad poblacional en el mundo. Con una población que supera los 12 millones de habitantes, Burundi tiene una de las tasas más altas de densidad poblacional del planeta, lo que significa que el país está compartido por una enorme cantidad de personas en un espacio limitado. Este fenómeno está impulsado principalmente por altas tasas de fertilidad, que reflejan una tradición cultural profundamente enraizada, en la que tener muchos hijos no solo es una norma social, sino también una forma de garantizar la continuidad de la familia y la prosperidad. Las altas tasas de fertilidad en Burundi tienen una raíz cultural e histórica muy profunda. En muchas comunidades, se considera un símbolo de estatus y bienestar tener una familia numerosa. Las familias grandes se ven como una fortaleza para las comunidades rurales,
donde los hijos son vistos como mano de obra indispensable para las actividades agrícolas y la subsistencia. Sin embargo, este deseo de tener grandes familias trae consigo desafíos importantes. A medida que el número de habitantes crece, los recursos del país se vuelven cada vez más limitados, lo que genera una presión enorme sobre la infraestructura, la educación, la salud y la economía. Este crecimiento poblacional coloca a Burundi en una encrucijada. Las altas tasas de fertilidad, unidas a una infraestructura deficiente, hacen que las familias, especialmente en las zonas rurales, enfrenten dificultades para sobrevivir. La tierra es un recurso limitado, y muchas veces las familias se ven obligadas a competir por un espacio reducido para cultivar lo necesario para alimentarse. A esto se le suma la falta de recursos básicos, como el agua potable y el acceso a servicios médicos, lo que convierte la vida diaria en una lucha constante por satisfacer las necesidades más fundamentales. Además de la cuestión de la fertilidad, la estructura social de Burundi está profundamente influenciada por sus tradiciones culturales. Un ejemplo de esto es la práctica del siasa, una tradición cultural que influye de manera significativa en la vida familiar y social del país. El siasa está relacionado con el placer femenino dentro del matrimonio y es una práctica que forma parte de las costumbres más arraigadas en algunas comunidades. Esta tradición tiene el propósito de asegurar que tanto hombres como mujeres experimenten satisfacción en el matrimonio y está relacionada con la idea de mantener la armonía dentro de la familia. Aunque el siasa puede verse como un intento de mejorar la vida conyugal, también es una muestra de cómo las prácticas culturales en Burundi influyen profundamente en la organización de la sociedad y la estructura familiar. En una sociedad donde la vida familiar es tan fundamental, las normas y valores tradicionales afectan directamente las decisiones sobre el tamaño de las familias y las responsabilidades que recaen sobre cada miembro de la unidad familiar. Para muchas personas, el número de hijos que tienen no solo representa la prosperidad, sino también la perpetuación de una identidad cultural y un legado familiar. Sin embargo, esta densidad poblacional, sumada a las costumbres y creencias culturales, también plantea retos importantes. A medida que el número de habitantes sigue creciendo, la falta de infraestructura básica como escuelas, centros de salud y carreteras pavimentadas empeora las condiciones de vida de la población. La capacidad de brindar educación de calidad y atención médica adecuada se ve limitada por el número elevado de personas y la falta de recursos. En este contexto, las familias luchan por acceder a servicios básicos, lo que agrava aún más la situación de pobreza en el país. La densidad poblacional también impacta de manera directa la urbanización en Burundi. A medida que más personas se mudan a las ciudades en busca de mejores oportunidades de trabajo, las áreas urbanas se sobrecargan. Las infraestructuras de las ciudades no pueden soportar el crecimiento desmesurado de la población, lo que lleva a una expansión desordenada de las zonas urbanas. El acceso a servicios como el transporte público, la electricidad y el agua potable se vuelve limitado y las condiciones de vida en las ciudades empeoran. Las áreas urbanas comienzan a enfrentar problemas como la falta de vivienda adecuada, la proliferación de asentamientos informales y la escasez de servicios públicos. Además de los problemas relacionados con la infraestructura, también hay una creciente presión sobre los recursos naturales. La tierra, en particular, es un bien preciado en Burundi. Con una población que crece rápidamente, la demanda de espacio para la agricultura y la vivienda aumenta constantemente, lo que provoca una competencia feroz por los recursos limitados. Esto también genera tensiones entre las comunidades rurales, que luchan por tener acceso a tierras agrícolas suficientes para alimentar a sus familias, y los que viven en las ciudades, que necesitan espacio para desarrollarse. A pesar de estos desafíos, las tradiciones culturales de Burundi siguen siendo fundamentales para la identidad del país. El valor de la familia, el respeto por los ancianos y el sentido de comunidad continúan siendo pilares de la sociedad burundesa. Las costumbres como el siasa muestran cómo la cultura influye en la estructura social y la organización de las familias, y aunque estas prácticas puedan parecer inusuales desde una perspectiva externa, son una parte integral de la vida de muchas personas en el país. Sin embargo, la densidad poblacional sigue siendo un tema clave para el futuro de Burundi. Para mejorar las condiciones de vida en el país, será necesario un enfoque integral que aborde tanto las cuestiones culturales como las necesidades de infraestructura y servicios básicos. El desafío para Burundi será encontrar el equilibrio entre la preservación de sus tradiciones y el impulso hacia el desarrollo y la modernización, de modo que todos los burundeses, independientemente de su origen o lugar de residencia, puedan disfrutar de una vida más digna y próspera. La alta densidad poblacional y las costumbres culturales como el siasa continúan siendo un reflejo de los complejos desafíos que enfrenta Burundi, pero también una muestra de la resiliencia y las profundas raíces sociales de su pueblo. Burundi,
un pequeño país ubicado en el corazón de África Oriental, ha sido testigo de una historia de profundas tensiones étnicas y conflictos violentos que ha marcado su desarrollo y su estructura social. El conflicto entre los tres grupos étnicos principales del país, los Hutus, los Tutsis y los Twe, ha sido un factor determinante en las tragedias históricas que han afectado a la población, resultando en una serie de guerras civiles que no solo devastaron al país en términos humanos, sino que también destruyeron infraestructuras clave y frenaron el desarrollo de Burundi por décadas. El conflicto entre los Hutus y los Tutsis, que a menudo se ha comparado con la trágica guerra civil que ocurrió en Ruanda en 1994, ha sido una de las principales fuentes de violencia y división en Burundi. A lo largo de los años, estas tensiones étnicas se intensificaron debido a la competencia por el poder, la tierra y los recursos. La percepción de desigualdad y discriminación entre los dos grupos alimentó una espiral de violencia, que se tradujo en masacres, desplazamientos masivos de personas y la creación de un ciclo de venganza que no parecía tener fin. Las raíces de este conflicto están profundamente arraigadas en la historia colonial, cuando los colonizadores belgas implementaron políticas de división, favoreciendo los Tutsis sobre los Hutus en el ámbito político y social, lo que exacerbó las tensiones entre los grupos. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, los intentos de resolver estas diferencias de manera pacífica fueron en gran medida infructuosos. Las tensiones estallaron en conflictos sangrientos que culminaron en la Guerra Civil de 1993, después de que un presidente Hutu fuera asesinado en un atentado. Esto desencadenó una serie de represalias y masacres que afectaron a toda la población, resultando en miles de muertes y millones de desplazados. La Guerra Civil también dejó al país sin una infraestructura funcional, ya que las ciudades y pueblos fueron destruidos, los servicios públicos colapsaron y la economía se desplomó. En muchos aspectos, la Guerra Civil de Burundi fue una tragedia de dimensiones épicas, cuyo impacto se sigue sintiendo hoy en día en las cicatrices sociales y económicas del país. Uno de los aspectos más devastadores de este conflicto fue la marginación de los Twe, un grupo étnico indígena que ha sido históricamente oprimido y excluido por los otros dos grupos étnicos principales, los Hutus y los Tutsis. Aunque los Twe representan una pequeña parte de la población burundesa, su situación fue especialmente precaria durante la Guerra Civil, ya que fueron atrapados en el fuego cruzado entre los dos grupos en conflicto. La marginación de los Twe no solo fue social y económica, sino que también se tradujo en una reducción drástica de su población, ya que muchos fueron desplazados, asesinados o forzados a vivir en condiciones de extrema pobreza y exclusión. La Guerra Civil no solo destruyó vidas humanas, sino que también dejó cicatrices profundas en la infraestructura de Burundi. Las carreteras fueron destruidas, los hospitales y las escuelas quedaron en ruinas, y la economía colapsó. El país se encontró en una situación de desesperación, con una población traumatizada y una falta de recursos para reconstruir lo que había sido perdido. Las tensiones entre los grupos étnicos también hicieron que las labores de reconciliación y reconstrucción fueran aún más difíciles. La desconfianza mutua persistió durante años, y el proceso de paz, aunque finalmente exitoso en 2005 con los acuerdos de Arusha, fue largo y lleno de obstáculos. Los impactos históricos y los conflictos étnicos de Burundi continúan moldeando su sociedad actual. Aunque el país ha experimentado un periodo de relativa paz desde el final de la Guerra Civil, las divisiones étnicas siguen siendo una realidad palpable en muchas áreas del país. La reconciliación y la construcción de una nación inclusiva siguen siendo un desafío constante. La educación y la sensibilización sobre la paz y la unidad nacional son esenciales para superar las cicatrices del pasado y garantizar que futuras generaciones no repitan los errores cometidos en el pasado. Además de la reconciliación interna, la comunidad internacional ha jugado un papel crucial en los esfuerzos por estabilizar Burundi. Sin embargo, los esfuerzos para restaurar la infraestructura y garantizar el desarrollo sostenible han sido lentos debido a la falta de recursos y la continua inestabilidad política en el país. Aunque se han logrado avances en términos de infraestructura básica y estabilidad, la economía sigue siendo frágil, y muchas áreas aún carecen de los servicios esenciales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El impacto del conflicto no solo se siente en el ámbito político y económico, sino que también tiene un efecto duradero en la psique colectiva del pueblo burundés. Las generaciones que crecieron durante la guerra civil viven con el trauma y la memoria de la violencia que presenciaron. La reconstrucción social no es solo una cuestión de infraestructura, sino también de sanar las heridas emocionales y psicológicas que la guerra dejó atrás. La reconstrucción de la confianza entre los diferentes grupos étnicos es un proceso lento que requiere un enfoque inclusivo y sensitivo, respetando las culturas y las identidades de todos los burundeses. Burundi, a pesar de su historia tumultuosa, ha mostrado una resiliencia notable.
Las generaciones más jóvenes tienen la oportunidad de construir un futuro diferente, pero este futuro solo será posible si el país puede superar su pasado y avanzar hacia la reconciliación. La reconstrucción de Burundi es una tarea compleja que involucra no solo la infraestructura física, sino también la restauración de la confianza social y política. En este proceso, la memoria histórica debe ser preservada, pero también se debe fomentar una nueva narrativa de unidad y paz que permita a los burundeses superar sus divisiones y construir una nación más justa y equitativa para todos. En resumen, los impactos históricos y los conflictos étnicos de Burundi siguen siendo una barrera significativa para su desarrollo. Las cicatrices de la guerra civil, la marginación de los Tue y la falta de una infraestructura sólida siguen siendo desafíos enormes. Sin embargo, el país tiene una oportunidad de avanzar hacia la paz y la estabilidad, siempre que se reconozcan y se aborden las lecciones del pasado y se fomente un enfoque inclusivo para la reconciliación y el progreso. Burundi, a pesar de ser uno de los países más empobrecidos del mundo, alberga una belleza natural que podría competir con cualquier otro destino turístico del planeta. Este país africano, rodeado de montañas y con una geografía que incluye paisajes impresionantes, es hogar de maravillas naturales como el lago Tanganika, el segundo lago más grande de África, y la majestuosa selva de Kibira. Estos espacios no solo son el refugio de una biodiversidad única, sino también un reflejo de la grandeza de la naturaleza, que en muchos sentidos parece estar en un constante contraste con las dificultades diarias que enfrenta la población de Burundi. El lago Tanganika, que bordea Burundi en el suroeste, es un espejo de aguas cristalinas que refleja la historia y la vida de miles de personas que dependen de sus aguas para pescar, beber y mantener sus medios de vida. Este lago no solo es una fuente vital de recursos, sino también un lugar de profunda significación cultural y espiritual para las comunidades locales. Sus orillas son testigos de la resiliencia de la población burundesa, que, a pesar de las condiciones difíciles, encuentra en la belleza natural un motivo para continuar. Otro de los tesoros naturales de Burundi es la selva de Kibira, una vasta extensión de bosques tropicales que forma parte de una de las últimas reservas de biodiversidad intactas en el mundo. Esta selva, hogar de una rica fauna que incluye especies en peligro de extinción, ofrece una vista espectacular de paisajes verdes y montañas cubiertas de niebla. Kibira no solo es un sitio para el ecoturismo, sino también un símbolo de lo que Burundi podría ser si las condiciones de vida y la infraestructura mejoraran, permitiendo un equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación del medio ambiente. Sin embargo, la riqueza natural de Burundi se ve opacada por la extrema pobreza que aqueja a gran parte de su población. A pesar de los recursos naturales abundantes, el país sigue luchando por mejorar su infraestructura básica, por lo que las maravillas naturales no siempre se traducen en una fuente de desarrollo económico para sus habitantes. Muchas comunidades burundesas siguen enfrentando dificultades para acceder a servicios básicos como electricidad, agua potable, educación y atención médica. La población se ve atrapada en un ciclo de pobreza que limita su capacidad de disfrutar y explotar los recursos naturales de manera sostenible. A la par de la belleza natural, Burundi también es conocido por su rica tradición cultural, que se expresa de diversas maneras. Una de las manifestaciones más destacadas es la producción artesanal de la cerveza de banana conocida como arara, una bebida tradicional que ha sido parte integral de la vida social en Burundi por generaciones. Este brebaje, que se elabora a mano siguiendo técnicas ancestrales, no solo refleja la creatividad y el ingenio de la gente de Burundi, sino que también simboliza la resistencia cultural frente a los desafíos impuestos por las adversidades económicas. Además de la cerveza de banana, Burundi es famoso por su arte de los tambores, una tradición que ha sido reconocida mundialmente por su intensidad y significado. Los tambores burundianos son mucho más que instrumentos musicales, y las luchas cotidianas son símbolos de la identidad y la historia del país de Burundi, utilizados en ceremonias religiosas y celebraciones comunitarias. Su pobreza extrema y la música de los tambores une a la gente, impiden que muchos creando un lazo cultural puedan aprovechar de manera plena a pesar de las dificultades que lo enfrenta el país. En lugar de ser un destino turístico floreciente, Burundi sigue siendo un lugar donde la lucha por la supervivencia es una realidad diaria para millones de personas. Sin embargo, no todo está perdido. La riqueza natural de Burundi sigue siendo un activo valioso que podría, si se gestiona adecuadamente, generar un futuro próspero para el país. Invertir en ecoturismo, en la conservación del lago Tanganika y la selva de Kibira, y en el fortalecimiento de las tradiciones culturales podría ser una vía para impulsar la economía de una manera sostenible. Además, el renacimiento de las tradiciones, como la producción de arara y la música de los tambores, también puede servir para fortalecer la identidad cultural y ofrecer oportunidades económicas a las comunidades locales. Es vital que tanto los ciudadanos de Burundi como la comunidad internacional trabajen juntos para aprovechar estos recursos de manera responsable y sostenible.
El futuro de Burundi depende de cómo se gestionen estos activos naturales y culturales. Las maravillas naturales que posee el país son un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, la belleza y la potencialidad siguen siendo parte de su ser. Sin embargo, para que estas riquezas puedan generar un impacto positivo en la vida de los burundeses, es necesario un compromiso firme con la mejora de la infraestructura, la educación y el acceso a servicios básicos. Si te ha impresionado la historia y la belleza natural de Burundi, no te quedes solo con la curiosidad. Es hora de actuar. Apoya las iniciativas de desarrollo sostenible, la preservación del medio ambiente y el fortalecimiento de las culturas locales. La transformación de Burundi comienza con cada uno de nosotros, y solo a través de la conciencia y la acción conjunta podemos contribuir a un futuro más próspero para este país lleno de potencial. No te quedes de brazos cruzados, ayúdanos a compartir esta historia y a inspirar el cambio.